Su afán por la conquista militar daría lugar a la construcción de una de las proezas de ingeniería más intimidantes de Roma. Año 55 a.C. Julio César dirige 8 legiones romanas, un total de 40.000 hombres por el norte a través de la Galia, una provincia romana que englobaba las actuales Francia, Bélgica y Suiza. Quiere ir a la Germania, a Alemania, y cruzar el Rin, porque ningún otro general lo ha hecho hasta el momento. Quiere ser un conquistador tan grande como Alejandro Magno y traspasar los límites de lo conocido. El río Rin se encuentra en el límite de lo conocido. Durante siglos ha sido una frontera natural que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército había podido cruzarlo con las fuerzas necesarias como para realizar una conquista. Pero César no era como los demás guerreros. Podía haber ido en barco, pero ¿cómo iba a ir Julio César en un barco de remos? ¿Qué iba a hacer? ¿Poner a 8 legiones en un barco de remos e ir remando? No, tenían que cruzar marchando, tenían que llegar montados en caballo. Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. Con la velocidad y eficiencia de una máquina bien engrasada, los soldados de César van transformando metódicamente la madera de la zona en un puente. A cada hora que pasa, este milagro de la ingeniería se va acercando cada vez más a la difícil orilla norte del Rin. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. La inclinación les proporciona mucha más resistencia contra la fuerza del río, las crecidas del río y todo lo demás. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino. Si intentáramos hacer eso hoy, no seríamos capaces de construir algo así en tan pocos días con este tipo de tecnología. Podríamos hacer algo comparable si contáramos con miles de esforzados soldados fieles y totalmente entregados a César y tuviéramos el objetivo de cruzar el río Rin para aterrorizar a los germanos que había al otro lado. César había estimado que el tamaño de las fuerzas germánicas sería de unos 430.000 soldados, más de 10 veces el tamaño de su propio ejército. Pero cuando vieron a las legiones romanas cruzando el Rin, huyeron enseguida hacia tierras más elevadas. Durante los siguientes 18 días, César exploró libremente el territorio al norte del Rin sin encontrar ninguna resistencia. Después volvió a cruzar el puente y lo desmanteló tras haber conseguido claramente su objetivo. Es algo simbólico. Que Roma pueda llegar a cualquier parte, que no hay nada que frene a Roma. Y aún hay más. Que Julio César pueda ir a cualquier parte. El puente de César fue una de las primeras señales de su gran ambición. Una década después, esa ambición le impulsaría hasta una posición de poder sin precedentes, aunque también sería la causa de su perdición. Cuando fue declarado primer dictador de por vida a la edad de 55 años, en 44 a.C., ya se empezaba a hablar sobre su asesinato en secreto por los pasillos del Senado romano.
Algunas de las cosas que hace sugiere que le gustaría que le adoraran como a un dios. Su ambición traspasaba de tal manera los límites de lo que los mismos romanos y sobre todo los senadores pensaban que era aceptable, que acabó siendo asesinado. En vida, Julio César alteró para siempre el paisaje político de Roma. En su muerte encarnaría tanto el potencial como el peligro que encierra el poder absoluto. Cuando asesinaron a César, no había ninguna garantía de nada, excepto de que Roma podía acabar deshaciéndose completamente. El reinado de César fue un punto de inflexión en la historia política de Roma. Su conquista de la Galia amplió poderosamente el alcance de la influencia de Roma. Su consolidación del poder marcó la muerte de la República Romana dirigida por senadores y cónsules elegidos democráticamente, y el nacimiento de un imperio en el que emperadores tiránicos podrían gobernar con absoluta autoridad. Algunos usarían su poder para construir asombrosas maravillas arquitectónicas. La vanidad, los excesos y la ignorancia de otros llevarían al imperio al borde de la destrucción. A pesar de todo, Roma se convertiría en la civilización más poderosa y tecnológicamente avanzada que haya visto el mundo. Actualmente Roma es una ciudad del siglo XXI donde lo antiguo se enfrenta a lo moderno. Cualquier persona que haya visitado la ciudad de Roma inmediatamente se quede impresionada por esta inmensa mezcla de periodos de tiempo que se extienden desde la prehistoria hasta la edad moderna. Y lo más maravilloso de Roma es que estás viviendo en medio de la historia de una de las civilizaciones más grandes que haya formado parte de la humanidad. El posterior sucesor de César fue su gran sobrino Octavio, que fue renombrado Augusto y coronado primer imperator o emperador de Roma. Con Augusto, la red de calzada romana se expandió hasta alcanzar los rincones más remotos del imperio. Una vez pavimentadas las calzadas, era el momento de crear nuevos destinos. En la época de Augusto empezaron a surgir por todas partes ciudades al estilo romano dotadas de un foro, un teatro, un anfiteatro, una basílica y todas las demás grandes características de la ciudad de Roma. Para los habitantes de las provincias recién conquistadas, las nuevas ciudades suponían un fuerte respaldo al estilo de vida romano. A estas nuevas ciudades, centros urbanos que eran símbolos de la civilización, de un nivel de vida más alto, donde había trabajos increíbles y dinero, acudían multitudes de personas al igual que hoy en busca de trabajo. Y con el tiempo, la gente de estas naciones conquistadas harían suyas estas ideas romanas. Creo que la ciudad romana en sí fue el instrumento más importante que tenían los romanos para fomentar la imagen de Roma. Y todas esas ciudades aún perviven. Londres, Bonn, París, son todas testimonio de la expansión de la cultura de Roma. Los ingenieros de Roma tenían un arma secreta que les permitía construir cosas más grandes, más fuertes y en menos tiempo que nadie. Un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que se llamaba pozzolana. Al principio, el hormigón no era más que una simple cal, una mezcla de agua que, aunque se asentaba, no era muy fuerte. Y de hecho las partículas del primer hormigón se descomponían fácilmente. Pero en el hormigón romano, la arena pozzolana reaccionaba con la cal, resultando un hormigón muy parecido al hormigón actual, mucho más fuerte.